Y ante todo lo que está pasando, sin duda la pregunta que los colombianos se hacen es ¿por qué? ¿Por qué esta arremetida violenta? ¿Cuál es el trasfondo de toda esta situación? Buscamos entenderlo, analizarlo más a fondo. Saludamos a Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad de Paz, que siempre tiene una radiografía muy clara de esas coyunturas y de toda esta situación de violencia, de terrorismo, que desafortunadamente pues no deja a Colombia. Néstor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ti y para todos los estudiantes. Bueno, Néstor, ya vamos a empezar a analizar esta escalada violenta, pero antes permítame preguntarle por esta información que se acaba de conocer, que está en confirmación, y es lo que tiene que ver con la que sería la muerte en Venezuela de alias Antonio Medina. ¿Por qué esta baja de confirmarse sería importante? ¿De quién estamos hablando? Bueno, es uno de los cabecillas importantes, tiene manejo de corredores de movilidad de narcotráfico, minería ilegal y pues maneja también, digamos, todas estas rentas ilegales. Ahora bien, lo que también tenemos que ser conscientes es que ninguna baja va a transformar el conflicto colombiano. Este conflicto ya es completamente autónomo a los cabecillas o a los mandos. En un momento se pensaba que si se sacaba tiro fijo, Pablo Escobar, Carlos Castaño, el conflicto iba a parar. Entonces, hoy pensar que si se da de baja a Gentil Duarte o a cualquier cabecilla del ELN, la situación va a cambiar, pues la historia nos ha comprobado que este conflicto ya tiene un motor mismo, que es el tema del narcotráfico, las rentas ilegales y que ya no dependemos de un comandante, de un cabecilla. Claro que realmente el motor que hay que atacar, las rentas ilegales, que es ese combustible que los mantiene vivos como grupos al margen de la ley. Yéndonos ya entonces al tema de esta escalada de violencia con la que amanecimos hoy en Colombia. Esto que está pasando guarda relación directa con el momento en el que está el país. ¿A qué me refiero? Estamos en campaña electoral y estamos a puertas de un cambio de gobierno. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, tres cosas importantes. Primero, hay que entender que el conflicto armado se descentralizó y llegamos a lo peor, que en la teoría de la guerra se conoce como conflictos de alta fragmentación. Ya hoy no estamos frente a estructuras rígidas y pesadas como eran las FARC o los paramilitares que tenían comando, control y comunicaciones y un único jefe. Hoy lo que tenemos son pequeñas estructuras como las disidencias o el mismo ELN que cada vez está más atomizado y que tener, digamos, un mando, control y comunicaciones ahí es muy difícil. Ya ni siquiera hay con quién negociar. Entonces, el conflicto se va descentralizando y esto es como un cáncer que hizo metástasis. Entonces, cada vez entre más grupos más pequeños en diferentes zonas del país es más difícil. Ahora, lo segundo, tú lo acabas de decir, es un año electoral y en Colombia siempre en los años electorales aumenta la violencia. ¿Por qué? Porque históricamente las guerrillas lo que intentaban era mandar un mensaje de presión hacia los nuevos candidatos, a los nuevos candidatos presidenciales, y casi que es un mensaje de salida al gobierno y medirle al aceite a quien vaya a llegar. Bueno, y sobre esa lectura y es el mensaje que quisieran, parecería querer estar enviando estos terroristas por medio de la violencia, ¿hay alguna lectura adicional que se pueda hacer sobre los territorios que resultaron afectados? Es decir, ¿por qué estos cuatro? ¿Por qué el Cesar? ¿Por qué el norte de Santander? ¿Por qué Antioquia? ¿Por qué el Valle del Cauca? Bueno, el conflicto en su transformación, recordemos alguna vez el mono Jojoy nos amenazó y nos decía que nos veíamos en las ciudades. Y era porque la estrategia de guerra en su momento de las FARC y el ELN era sitiar las principales ciudades del país. Si nos damos cuenta hoy, las principales ciudades ya no están, digamos, en sus objetivos. Hoy ellos están recostados en las fronteras. La frontera colombo-venezolana, Arauca, Catatumbo, donde fue una de las explosiones. El otro lugar, digamos, primero, ¿por qué esa frontera es tan importante? Por ahí sale el 30% de la cocaína que produce Colombia, que es el primer productor a nivel mundial. La segunda frontera que también está incendiada y donde hay mucha violencia, la costa pacífica nariñense y caucana, por ahí sale el 70% de la cocaína. La otra frontera hacia Antioquia, límites con Panamá, por ahí también sale un volumen importante de cocaína que va para Centroamérica, para ese consumo interno, digamos, ahí no hay una gran salida hacia Estados Unidos, sino es para el consumo centroamericano. Y el Cesar es uno de los corredores de movilidad donde el ELN históricamente ha tenido una presencia importante. Recordemos que de lo que es Cesar, sur de Bolívar, muchas unidades son las que van y le prestan un respaldo a las unidades que están en la zona del Catatumbo. Entonces, digamos, ahí el ELN históricamente ha tenido una fortaleza militar. Estos atentados de anoche, Néstor, tuvieron lugar casi que de manera simultánea. Por supuesto, la característica principal del terrorismo es el factor sorpresa, pero ¿está fallando algo en la inteligencia militar?
Creo que sí, está fallando no solo en la inteligencia, sino en la doctrina militar. Las fuerzas militares y la policía en general tienen planteada una estrategia de guerra como si se combatiera a las FARC del 98 del Mono Jojoy. Están combatiendo y tienen la lógica de ir por el cabecilla y poner sobre la mesa la cabeza de cabecillas y esos son los resultados. Pero ya lo que nos demostró, y ahorita comenzamos diciendo eso, fue que ya no importa un cabecilla, lo que hay que golpear son las estructuras y transformar también la lógica de operar. Esta gente está trabajando en lo que ellos llaman UTCs, unidades tácticas de combate. Quiere decir que se está moviendo de 10 a 15 hombres y están privilegiando dos hombres en especial. Uno, los explosivistas y dos, los francotiradores. Así están atacando a la tropa y esto es lo que se llama, digamos, una estrategia de guerra disuasiva y, digamos, una guerra rápida y flexible, que es lo que están buscando estos grupos. Entonces, mientras la fuerza militar todavía piensa movilizar brigadas y batallones, estos están funcionando de 10 a 15 hombres poniendo pequeñas cargas explosivas. Bien, Néstor, pues muchas gracias por darnos luces acerca de esta situación compleja. No es fácil para ningún colombiano despertarse para ir a trabajar, para ir a hacer sus actividades y encontrarse con un panorama de violencia tan complicado como el de las últimas horas. Importante entonces este análisis que usted nos hace y la lectura de país que nos deja. Feliz tarde. Gracias a ti y a todos los televidentes.